Bueno, vamos a trabajar hoy con el triángulo rectángulo especial semiequilátero. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros tenemos un triángulo equilátero, vamos a dibujar por ahí algo que se parezca a un triángulo equilátero. Se llama triángulo equilátero cuando todos sus lados son congruentes. Todos sus lados miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, el semiequilátero significa que yo voy a dibujar un triángulo correspondiendo a la mitad del triángulo equilátero. Entonces, el semiequilátero sería como este triangulito que está aquí. ¿Ok? Ese o el de la par son semiequiláteros. Solo vamos a trabajar con uno de los dos. ¿Ok? Repito, vamos a trabajar con la mitad del triángulo equilátero. ¿Ok? Entonces, hay un detalle importante. ¿Verdad? Aquí los ángulos van a ser muy importantes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los ángulos de un triángulo equilátero miden 60. O sea, este ángulo mide 60 grados, este ángulo mide 60 grados y este ángulo mide 60 grados. Estoy hablando del ángulo, ¿verdad? Son ángulos agudos. Los ángulos agudos, por si ustedes no lo recuerdan, son ángulos que miden menos de 90 grados. Como es un triángulo equilátero, todos sus lados y sus ángulos son congruentes. Los lados miden lo mismo, ¿ok? Los lados miden lo mismo y los ángulos internos y externos también miden lo mismo. Por ahí estamos bien. Pues, si a mí se me ocurre partir a la mitad el triángulo equilátero, ese ángulo de 60 grados que tengo ahí, este ángulo de 60 grados que está por aquí, también lo vamos a partir a la mitad. Lo que me va a desarrollar un triangulito que lo vamos a dibujar aquí. A dibujar triangulito. Este ángulo mide 90 grados. Porque eso que estoy estableciendo ahí es una altura y la altura es un segmento que se traza en forma perpendicular. ¿Ok? Este cuadrito corresponde, ese cuadro corresponde a un ángulo de 90 grados. Ese cuadrito que yo estoy marcando ahí, este cuadrito de aquí es un ángulo de 90 grados, que se llama un ángulo recto. Ya habíamos dicho, ya había mencionado, que este ángulo mide 60 grados. Y además, había mencionado que el ángulo de 60 lo estamos partiendo a la mitad. Si lo partimos a la mitad, me queda 30 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo un triángulo rectángulo cuyos ángulos internos, uno mide 30 y el otro mide 60. Esto es muy importante que usted entienda que este triángulo, un ángulo mide 30 y el otro mide 60. ¿Cuál mide 30? El que está al frente del más pequeñito. ¿Ok? Este lado que yo voy a marcar aquí, este lado, voy a marcar, este lado es más pequeño que este otro lado. Se puede notar claramente que el lado celeste es más pequeño que el lado de fucsia. ¿Ok? Entonces, este
fucsia tiene al frente, vamos a ponerlo aquí con esta anotación, este fucsia tiene al frente el ángulo de 60 grados y el celeste tiene al frente el ángulo de 30 grados. Esto va a ser muy importante para poder entender cómo se desarrolla el triángulo. Para que ustedes tengan claro, hasta ahorita lo único que hemos hecho es un triángulo equilátero, lo partimos a la mitad. Nos dimos cuenta que el triángulo equilátero, sus ángulos miden 60, 60 y 60. Al partirlo a la mitad, me queda un ángulo de 90, uno de 60 y uno de 30. Siempre. Cuando yo trace la altura del triángulo equilátero, siempre se me va a formar un triángulo rectángulo cuyos ángulos miden 90, 60 y 30. ¿Ok? Hasta ahí espero quede claro la situación. Ok. El lado del triángulo me va a dar siempre, vamos a ver, aquí en este ejercicio, nosotros podemos notar que el lado del triángulo equilátero mide 4 raíz de 3. Entonces, ese lado nos va a dar un dato importante. Vamos a marcarlo aquí. Este lado mide 4 raíz de 3. Cada uno de los lados va a medir 4 raíz de 3. Lo que significa que yo que tengo aquí mide 4 raíz de 3. ¿Ok? En el razonamiento. ¿Verdad? Esa hipotenusa, que fue el único lado que no le puse color, esa hipotenusa en este triángulo es lo que corresponde al lado del triángulo equilátero. Vamos con el primer aspecto que me tengo que aprender. Vamos a verlo como triángulo rectángulo. Ese 4 raíz de 3 está en la hipotenusa. Hay dos catetos, uno más pequeño y uno más grande. El cateto más pequeño siempre, siempre, siempre va a medir la mitad del lado. O sea, si el lado mide 4 raíz de 3, ese cateto pequeño va a medir 2 raíz de 3. Siempre. ¿Ok? Espero que quede claro. Repito. Lado del triángulo equilátero, 4 raíz de 3. Ese lado del triángulo equilátero se convierte en la hipotenusa de un triángulo rectángulo 30-60. El lado más pequeño es el que está al frente del ángulo 30. Es el que está aquí como de celeste. El lado más pequeño, repito, está al frente, está aquí al frente del ángulo 30. Este es el lado más pequeño y este que está en fucsia es el más grande. Entonces vea lo interesante. Lado 4 raíz de 3. Cateto pequeño siempre va a medir la mitad del lado, la mitad de la hipotenusa. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Como lleva un raíz de 3, entonces sería 2 raíz de 3. Profe, una pregunta. Vamos con el lado grande. Dígame. ¿Siempre va a ir raíz de 3? Ahorita revisamos ese detalle. ¿Está bien? Siempre uno o dos lados van a llevar raíz de 3. Si usted se acuerda, en el cuadrado lo que aparecía era el raíz de 2. ¿Se acuerdan? En el cuadrado lo que aparecía era el raíz de 2. A veces estaba en la hipotenusa, a veces estaba en el cateto. Entonces, aquí vamos a ver un caso. Cuando el raíz de 3 está en la hipotenusa y qué pasa cuando el raíz de 3 no está en la hipotenusa. Ahorita lo estamos viendo que esté en la hipotenusa. ¿Queda claro? Pero el raíz de 3 sí es importante. O sea, va a aparecer.
Siempre va a aparecer de alguna forma. Por eso, pero no va a ser raíz de 2, sino raíz de 3. Exactamente. Ah, Porque el bueno. raíz de 2 lo vamos a trabajar en el cuadrado. Y aquí estamos con el triángulo equilátero. ¿Está claro? Sí. Calidad. El cateto más grandecito, el que está de color fucsia, vean qué interesante cómo lo vamos a formar. Vean lo que voy a marcar aquí. Fíjense muy bien. Voy a marcar este 4 y este 2. Esos dos numeritos, los que están a la par del raíz de 3, los voy a sumar. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. Y eso es lo que va a medir el otro cateto. 4 más 2, 6. Pero sin raíz de 3. Siempre va a haber uno, pero en este caso siempre va a haber un cateto que no lleva raíz de 3. El más grande, el cateto más grande no lleva raíz de 3. Porque el cateto más pequeño lleva raíz de 3 y la hipotenusa también lleva raíz de 3. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo para ver si queda más claro esto. ¿Ok? Hasta ahorita queda claro. Vamos a revisar un ejemplo similar. Un triángulo rectángulo, perdón, en un triángulo equilátero, cada lado mide 12 raíz de 3. Entonces volvemos a hacer el mismo triangulito. Triángulo equilátero, todos sus lados miden lo mismo, cada lado mide 12 raíz de 3. Cada lado mide 12 raíz de 3. Cada lado mide 12 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, voy a partir a la mitad ese triangulito. Yo lo parto a la mitad, me queda un semiequilátero. A recordar, vamos a hacer todo el proceso. ¿Qué significa semiequilátero? Bueno, que me queda la mitad de un equilátero. Este ángulo mide 90. Vamos a cambiar ese numerito porque quedó muy feo. Hay un ángulo que mide 90. Es este de aquí. Hay uno más pequeñito que mide 30. Y hay uno más grandecito que mide 60. Si yo tomo este triángulo y lo dibujo a la mitad, entonces me va a quedar algo así. Aquí uno de 90, aquí 60 y aquí 30. Este que está al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa, es lo que mide 12 raíz de 3. Este pequeñito, este cateto pequeño, que le habíamos puesto color o celeste, de aquí. Ese pequeño, el que está al frente del 30, siempre va a medir la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 12 raíz de 3, ese cateto entonces va a medir 6 raíz de 3. Y para determinar la medida del otro cateto, lo que yo voy a hacer es sumar este numerito con este numerito. 12 más 6, ¿cuánto me da? 18. Quiere decir que este lado tiene 18. Voy a contarles que ese 18 es la altura del triángulo equilátero. O sea, 18 mide la altura del triángulo equilátero. Si a mí me hubieran preguntado aquí, determine la altura del triángulo,
Entonces yo podría poner como respuesta el 18. Respuesta 18. ¿Ok? En este otro ejemplo que ya habíamos visto, por acá, en este otro ejemplo que habíamos revisado anteriormente, el lado medía 4 raíz de 3, la mitad del lado es 2 raíz de 3, y este 6 correspondería a la altura. ¿Cuánto mide la altura? Bueno, la altura en este ejemplo es 6. La altura se puede, a veces en matemáticas se representa con una H. ¿Ok? Entonces igual, si a mí me pidieran aquí, determine la altura. Entonces la altura sería 6. ¿Ok? Determine la altura mide 6. Ahora vamos a determinar este ejercicio donde nos dice, en un triángulo equilátero cada lado es 10, determine la altura del triángulo. Ok, entonces, muy importante, una vez más, no es necesario, pero lo vamos a hacer. Una vez más vamos a dibujar el triángulo equilátero, voy a hacerlo más pequeñito. Cada lado mide 10, este lado mide 10, este lado mide 10 y este lado mide 10. Es un triángulo equilátero. Y le vamos a trazar la altura. Esa altura me quedó. ¿Ok? Esa es la altura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con la mitad del triángulo. Altura, cateto pequeño y un cateto grande. Este mide 90. Este mide 30 y este mide 60. ¿Ok? Entonces, sabemos que el lado mide 10. Cuando yo formo el triángulo rectángulo, ese lado se convierte en la hipotenusa. Entonces, vea qué interesante. Yo les había mencionado que el cateto más pequeño, nosotros le habíamos puesto como colorcito un celeste. Este cateto más pequeño siempre va a medir la mitad de la hipotenusa. Como mide la mitad de la hipotenusa, entonces si la hipotenusa mide 10, ese cateto va a medir 5. Muy fácil, ¿verdad? Lado del triángulo, 10. Esto sería la mitad del lado, 5. Y la altura, pongan atención a esto, va a medir esa mitad, o sea, el 5 con raíz de 3. Vuelve a aparecer el raíz de 3. Vuelve a aparecer. Si la hipotenusa no lo tiene, el cateto más pequeño no lo tiene, pero el cateto grande sí lo tiene. En el ejemplo anterior, la hipotenusa lo tenía, raíz de 3, el cateto más pequeño tiene raíz de 3 porque esos son familia. La hipotenusa y el más pequeño siempre van de la mano, porque uno es la mitad del otro. Entonces, si la hipotenusa tiene raíz de 3, el cateto más pequeño también tiene raíz de 3, nada más que con la mitad. Y si la hipotenusa y el cateto pequeño tienen raíz de 3, la altura, el otro cateto, el más grande, no lleva raíz de 3. En cambio, en este ejemplo que estamos viendo ahorita, la hipotenusa no lleva raíz de 3, el cateto más pequeño no lleva raíz de 3. ¿Quién es el que lleva raíz de 3? El cateto más grande. Sería esa mitad, o sea, el 5 con raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta de esta altura del triángulo equilátero es 5 raíz de 3. Vamos a revisar ahora este ejercicio que me dice que en un triángulo equilátero la altura es 8 raíz de 3. Determine
cada lado del perímetro del triángulo equilátero. Entonces, vamos de nuevo. Voy a dibujar de una vez solo la mitad del triángulo. Aquí va el 90, aquí va el 60 y aquí va el 30. Dice que la altura mide 8 raíz de 3. Ese 8 raíz de 3, vean que está, como es la altura del triángulo, es el cateto mayor. Recuerden el ejemplo anterior, si el cateto mayor, o sea, la altura, trae raíz de 3, el cateto más pequeño es ese mismo 8, pero sin raíz de 3. Repito, si la altura es un número con raíz de 3, el cateto más pequeño es ese número, pero sin el raíz de 3. Entonces, la altura mide 8 raíz de 3. El cateto más pequeño mide 8. Y la hipotenusa, que es el lado del triángulo, es el doble del cateto. Lo he mencionado varias veces. La hipotenusa y el cateto menor son como familia. Uno es la mitad del otro. El cateto menor es la mitad de la hipotenusa. Y esa hipotenusa hay que recordar que corresponde al lado del triángulo. Quiere decir que cada lado del triángulo, ya sabemos que mide 16. Ahora nos falta averiguar, según lo que nos están pidiendo, el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo equilátero? Tiene 3 lados. Lo puedo sumar 3 veces o multiplicarlo por 3. Es lo mismo. 3 por... ¿Cuánto mide cada lado? Cada lado mide 16. 3 por 16, eso da 48. Esa es la medida del perímetro y esta es la medida del lado. ¿Okay? Resolvimos este ejercicio. Vamos a hacer un repaso de los ejemplos que hemos visto. Nosotros estamos trabajando con la mitad de un triángulo equilátero. Si yo trabajo con la mitad del triángulo equilátero, se me forma un triángulo rectángulo que tiene un cateto menor, que es este que está marcado con celeste, tiene un cateto mayor, que es este que está con rosa o fucsia, y la hipotenusa que no le estoy poniendo color. Cateto menor, cateto mayor, hipotenusa. ¿Ok? Siempre el cateto mayor está al frente del 60, el cateto menor está al frente del 30. Y la hipotenusa es el lado más grande que está al frente del ángulo de 90. Entonces, hay un detalle muy importante. La hipotenusa y el cateto menor siempre tienen la relación de que uno es la mitad del otro. El cateto menor es la mitad de la hipotenusa. O lo puedo ver al revés. La hipotenusa es el doble del cateto menor. ¿Ok? Entonces, si a mí me aparece un triangulito, voy a poner aquí, si a mí me aparece un triangulito donde este mide 60 y este mide 30, luego le vamos a dar vuelta, porque uno puede darle vuelta a los ángulos. Entonces, si este lado mide 20, el cateto menor siempre va a medir la mitad, o sea, 10. Y el cateto mayor va a medir ese mismo 10, pero con raíz de 3. Esa relación. Hipotenusa, cateto menor, la mitad, y cateto mayor, esa mitad, pero con raíz de 3. Hasta ahí estamos claros.
Sí, ya puedo entender más o menos. Vamos a repasar este ejercicio. O sea, de nuevo, el lado no lleva raíz de 3. El lado mide 10, o sea, la hipotenusa mide 10. El cateto menor mide la mitad de 10 es 5. Y el cateto mayor mide esos mismos 5, pero con raíz de 3. O sea, 5 raíz de 3. Así de fácil, obtenemos la altura en un triángulo equilátero. ¿Qué pasa cuando el lado ya trae raíz de 3? El lado mide 12 raíz de 3. Entonces, lo que va a pasar es que si el lado mide 12 raíz de 3, el cateto menor es la mitad. ¿Cuál es la mitad de 12? 6. Pero con raíz de 3. Estos dos siempre son familia. La hipotenusa y el cateto menor siempre van con los mismos elementos. Si uno lleva raíz de 3, el otro también lleva raíz de 3, nada más que es la mitad. ¿Ok? Y cuando la hipotenusa y el menor traen raíz de 3, la altura va sin raíz de 3. ¿Pero cuánto va a medir la altura? Bueno, yo tengo que sumar esos dos numeritos. El 12 y el 6. Al sumar el 12 y el 6, me da 18. Ese 18 sin raíz de 3 corresponde a la altura. Vamos a ver un ejemplo más. Como podemos ver, el lado mide 4 raíz de 3. La mitad del lado es 2 raíz de 3. De nuevo, si la hipotenusa lleva raíz de 3, la mitad del lado lleva la mitad o a la mitad de 4, 2, pero con raíz de 3. Y la altura sería la suma de los dos numeritos, los dos coeficientes. 4 más 2, 6. 6 va a medir la altura.